Entonces, continuamos. Entonces, ahora sí, vamos a empezar a trabajar con respecto a esos usos de cada uno de estos modal verbs. Hay que recordar que la palabra can y can't ya la vimos. Sin embargo, lo que estamos haciendo el día de hoy es prácticamente un repaso. Can, el uso del verbo can. Can is an auxiliary verb or a modal verb that we can use to. Utilizamos la palabra can para lo siguiente. Primero, to talk about possibilities or abilities. Para hablar de posibilidades o habilidades, perdón. To make requests, para pedir favores. O por último, ask for or give permission, para pedir o dar instrucciones o permisos. ¿Qué sucede aquí? La estructura gramatical es la que me ayuda a mí a organizar mis ideas para que todo quede un poco más claro. Entonces, como ya les expliqué hace un momentico, esa estructura gramatical siempre va a continuar, siempre va a seguir siendo la misma. Pronombre, auxiliar, verbo, complemento. Lo vemos aquí en la imagen. Pronombre, auxiliar, verbo, complemento. Pronombre, auxiliar, verbo, complemento. Auxiliar, pronombre, verbo y complemento. Si se dan cuenta, en todas las estructuras sigue siendo lo mismo. En todas las estructuras son lo mismo. Vamos a ver cuáles serán esos usos. ¿Cuáles serán esos usos que hace diferente can de could? Que hace diferente could de must, can de must. Entonces, en primer lugar, tenemos que can. We use can to talk about what is possible, what we are able or free to do. Para hablar de cosas que son posibles o que nosotros somos capaces o libres de hacer. Por ejemplo, she can drive a car. Ella puede conducir un carro. John can speak Spanish. John puede hablar en español. Excuse me, I cannot hear you or I can't hear you. Venga, no lo escucho, no lo puedo escuchar. Can you hear me? ¿Me escuchan? ¿Me pueden escuchar? Si se dan cuenta, en primer lugar, utilizamos el verbo can para expresar algo de poder. ¿De poder? ¿Cómo puede? Poder, pero pregunto, ¿ese poder cómo lo estamos expresando? ¿En presente? ¿En presente o en pasado? En presente. Presente. ¿Qué debería decir? Como pudiste verme, no puedes verme, o puedes escucharme, me pudiste escuchar. Siempre que utilizamos la palabra can, lo vamos a hablar en presente. ¿Puedes escucharme? ¿Pueden verme? ¿Pueden escribir? Ella puede manejar un carro. Ella puede tocar la guitarra. Nosotros podemos caminar. Todas esas oraciones se expresan con este tipo de oraciones. We can walk. Nosotros podemos caminar. Pongámosle más. Around the street. Podemos caminar en la calle. ¿Por qué? Porque nosotros somos gangsters.
Can you see me? ¿Me pueden ver? I can play the guitar. Yo puedo tocar la guitarra. Profe, cuando yo quiero decir como yo puedo, entonces tengo que poner I can. I can. Utilizas can. Siempre que vayas a decir algo con puedo, poder, utilizas can. ¿Listos? Esa es la primera, el primer uso de lo que tiene que ver con el verbo can. ¿No es más? Profe, y uno, digamos, uno puede decir como, o sea, una pregunta, pero si uno puede hacer, digamos, como puedo, no sé, escucharte, en vez de que él me preguntó, o sea, como cuando uno tiene una conversación y quiere escuchar, entonces uno puede decir como puedo escuchar o te puedo Mire, escuchar. ¿Así? ¿sí? Se utiliza de la misma forma. Can you hear me? O por ejemplo, can I listen to music during your class? ¿Puedo escuchar música durante la clase? Para pedir permiso. Pero espérenme, ya les explico bien todo lo que tengo que ver con permisos. Hasta ahí. ¿Hay alguna pregunta, chicos? ¿Ha sido claro hasta ahí? Sí, Siempre, señor. siempre que vayamos a hablar de habilidades o posibilidades, utilizamos el verbo can. ¿Puedo cambiar de diapositiva? Profe, una pregunta. Dime. O sea, can se utiliza, como lo acabas de decir, para habilidades. Pero cuando dices me escuchas o no te escucho, ¿eso también cuenta como habilidad? Sí, Eso porque no lo es está habilidad, explicando. eso sería posibilidad, pero también se puede expresar con can. Como si Ah, posibilidad es algo que yo... No, pero yo no te escucho, no sería I not No, no, no. can. Yo, Lo que pasa es que su compañera lo dijo así, pero en realidad la traducción sería yo no te puedo escuchar. Ya, eso sería como la traducción correcta. Yo no te puedo escuchar porque yo no te escucho es diferente, porque ahí sí sería en presente simple. Y nosotros no estamos refiriéndonos a nada que tenga que ver con presente simple. ¿Que estamos hablando en presente? Sí, señor, es presente, pero no tiene nada que ver con la regla gramatical del presente simple. ¿Listo? Ahora sí, claros, como el agua, sí, señor. pero ¿como cuál agua? ¿Como el agua que tomamos o como el agua del río Bogotá? Continuamos. Segundo uso. Uso número 2. We often use can in a question to ask somebody to do something. Póngame atención. Aquí quiero que se den cuenta de algo muy sencillo. Esta palabrita es como la más grande de esta vaina. Ustedes me dirán, profe, ¿por qué? Cuando estamos hablando de pedir favores, pedir permisos, entra en juego lo que tiene que ver con la formalidad. ¿Qué es la formalidad? La forma en la que yo pido un favor, la forma en la que yo hablo. Por ejemplo, hace unos días salí con mi mamá, salimos a darnos una vuelta por ahí y por ahí iban pasando unos ñeritos. ¿Qué socio? ¿Cómo es? ¿Cómo sería, perro? Hablaban así. ¿Cómo creen que será esa forma de hablar? ¿Formal o informal? Informar. Demasiado informal. Yo diría más bien que gamín. Eso ya es como, por decirlo, al estilo voz a Bogotá, hablar con el parcero, el estilo amigable ahí con el parcero. Exacto.
Muy bien. Pero si, por ejemplo, en algún dado caso yo estoy en el ejército, yo no le puedo llegar a decir a mi capitán, ¿qué oñero, cómo está, socio? No. Primero, hay un castigo. Y los castigos en el ejército o en la policía no son nada buenos. Por otra parte, es una falta de respeto. Sin embargo, el día de hoy vamos a ver cuál será la diferencia entre lo uno y lo otro. Entre cómo digo una oración afirmativa de manera formal y de manera informal. No es lo mismo decir, ¿será que usted por favor me puede prestar un borrador? A decirle, présteme su borrador, ¿cierto? Entonces, aquí es donde entra esa diferencia. Si yo le digo a usted, can you make a cup of coffee, please? Ese can me está diciendo que usted lo tiene que hacer. Lo estoy mandando a hacer algo. Can you put the TV on? Prenda el televisor. ¿Puede prender el televisor? Can you come here a minute? ¿Pueden ir? Venga que no es para eso. Can you be quiet? ¿Se puede organizar? ¿Qué sucede, chicos? Esa palabra can, como la ven ahí, es la forma más informal, la manera más gamina, por decirlo así, de pedir un favor. La manera más grotesca, la manera más fea de pedir un favor. Como lo dije ahorita en el ejemplo, hace unos días salí con mi mamá. ¿Qué oñero, cómo está, socio? La palabra can hace referencia a eso. Cuando yo le voy a pedir un favor a alguien, ese favor que yo le estoy pidiendo, más que todo, más allá de ser un favor, yo lo tomo como una orden. Muévale, despiértese, ¿qué le pasa? ¿Se puede despertar ya? ¿Me puede traer un vaso de café? Una forma muy grosera de hablar con alguien. De mandar a alguien a hacer algo. Como una orden, suena muy vulgar. Pero Exacto, exacto. En vez de pedirle yo el favor a alguien, estoy mandándolo a hacerlo. En vez de decirle, hermanito, ¿será que tú me puedes hacer el favor y me pones a cargar el computador? Le digo, póngalo a cargar. Es muy diferente dar una orden sencilla a que pues se realice lo que se debe hacer de manera un poco más amable. ¿Listo? Entonces, chicos, ¿entendido el uso número 2? Sí, señor. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, profe. Ok. ¿Puedo continuar? ¿Puedo quitar esta diapositiva? Sí, señor. Ya para terminar, en cuanto al uso de can, voy a invitar a un amigo mío que se llama el Brian. ¿Qué se dice, parcerito, todo bien? Resulta que can, para hablar de permisos, necesita algún lenguaje diferente. ¿Qué pasa? Cuando yo utilizo can para pedir permiso,
Es porque yo le tengo confianza al perrito con el que estoy hablando, ¿sí sabes? Le tengo mucha confianza. Estoy hablando de manera demasiado informal. Cuando utilizo la palabra can para pedir permisos, estoy hablando de permisos de manera informal. Profe, cuando usted se refiere a informar, es como un poquito feo de decir. Sí, algo así como algo sucio, ¿sí? Algo de El manera sucia en estilo cuanto al ñero. hablar. Exacto. Por ejemplo, sé que a ustedes, desde que estaban pequeños en el colegio, les dijeron que para pedir permiso para ir al baño, se decía, "Can I go to the bathroom or restroom, please?" Sí, profe. ¿Cierto? A ustedes les dijeron eso. Pero si ustedes me llegan a decir eso a mí, yo lo tomo como si ustedes estuvieran hablando con su amigo. Y pues yo creería que ahí hace falta un poquito de respeto. ¿Qué sucede? Uy, falta una E. ¿Qué sucede? En esa parte, en esa forma de escritura, no estamos teniendo el nivel de formalidad en cuenta. No estamos diciendo nada con respecto a los rangos, por decirlo así. No es lo mismo como yo le digo a mi hermano, Daniel, ¿será que usted por favor me puede alcanzar el esfero? Yo no trato así a mi hermano. Pero no es lo mismo que cuando yo estoy hablando con mi mamá. Obviamente a mi mamá yo tengo que hablarle de manera un poco más fina. Mamita, por favor, ¿será que tú me puedes tender la cama? ¿Sí? Entonces, la forma o la escritura con can refleja eso. Hay que hablar de manera informal. Por otra parte, para ser un poco más formal, se utilizan los modal verbs could, may o might para pedir permisos. Eso ya se los explicaré en un ratico. La palabra al menos de could. Si ustedes se dan cuenta, vamos a mirar qué significa esto de aquí. Por ejemplo, can I smoke in this room? ¿Puedo fumar aquí? Can I go to the bathroom, please? ¿Puedo ir al baño? You can't smoke here, but you can smoke in the garden. Usted no puede fumar aquí. Vaya, fume al jardín. Entonces, quiero que se den cuenta de eso. Por eso lo tomo de esa forma. Al hablar con la palabra can para pedir permisos, es una forma muy, muy, pero muy, así con ese muy en mayúscula grande, de manera informal. Para hablar un poco más formal, ya veremos en lo que sigue de la hora. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud hasta ahí? Profe, una pregunta. Señor. Cuando uno habla informalmente, por ejemplo, ¿puedo ir al baño? ¿Eso es formal o informal? Cuando estoy utilizando can, es informal. Y cuando estoy utilizando can't, ¿es formal? No, can't es lo mismo. Sí, can't significa lo mismo. ¿Qué cambia? ¿Sí o no? ¿Afirmación o negación? No es más. Para hablar utilizando can, siempre estoy hablando de manera informal. ¿Y cómo hablaría de manera formal? Ahorita les explico. ¿Por qué no les explico todavía? Porque pues ya se acabó la clase. Ya se acabó la primera hora. Entonces, chicos, ¿qué hacemos? Nos vemos a la 1, por favor. Muy puntualitos, por favor. Y les explico
cómo se escribe de manera semiformal. Hoy no vamos a ver la manera formal, vamos a hablar de la manera semiformal y les explico cuál es la actividad. ¿Listo, chicos? Nos vemos en un ratico, chicos. Chao. Gracias, Profe. profe. Chao, profe. Chao.